Una nueva ola de migrantes está llegando hacia Juárez, Chihuahua. El alcalde Cruz Pérez Cuellar, de plano, pidió apoyo de la Federación y al Estado, tal cual lo dijo, ¿eh? Los albergues están saturados, mucha gente no quiere ir a los albergues, son 2.400 migrantes, mientras que otra vez están en las calles decenas de migrantes pidiendo dinero en los cruceros, limpiando parabrisas, cambiando lo que tienen por ropa, pidiendo ayuda, vendiendo cualquier tipo de producto para que puedan hacerse de algo para sobrevivir. Del otro lado de la frontera, Texas, allá en el lado tejano, pues el Estado, el gobierno del Estado, obtuvo un amparo para que mantenga las boyas antiinmigrantes en el Río Bravo. Ganó una suspensión de última hora, con la cual se frena la orden judicial que había ganado el Departamento de Justicia de Estados Unidos para el retiro de las boyas, esto antes del día 15 de septiembre. O sea, todo indica que, de no ser que pase algo excepcional, no va a suceder. Dos temas. Le hemos pedido al doctor Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, que le entremos al asunto. Querido Tonatiuh, como siempre, gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches. Bueno, Gracias por invitarme, encantado. siempre es un gusto. Pues ya tenemos dos candidatas, por cierto, doctor. ¿Cómo ves esto? Pues emocionante, Javier. Va a ser seguramente una jornada eh, político-electoral muy interesante. Creo que lo más importante es avanzar en rectificaciones que preserven el sistema democrático. Sí. Más allá de quién gane la elección, sobre todo la presidencial, hay que cuidar las instituciones de la democracia y creo que esa debe ser nuestra prioridad. Sí. Oye, Tonatiuh, entrando al tema, a ver, primero, ¿qué anda pasando en Ciudad Juárez que llegan esa cantidad tan grande de migrantes? Y yo te diría, pues estos vienen del sur, ¿no? No aparecieron de la noche a la mañana ahí como por arte de magia. ¿Qué es lo que anda pasando entonces en la frontera sur? ¿Qué anda pasando en nuestras carreteras? ¿Y por qué llega al extremo el presidente municipal de decir, oigan, ya no estamos pudiendo? ¿Qué sucede particularmente en Juárez y si esto también sucede en otras entidades de la frontera, Tonatiuh? Javier, estamos en una coyuntura de vuelta a expansión de flujos migratorios muy importantes. El año pasado, el 22, fue el más alto de toda la historia en el número de personas arribando a la frontera sur de Estados Unidos. Y este año estamos apuntando a algo muy parecido y eventualmente se brinca el récord. En términos de números, estamos hablando de lo que el gobierno de Estados Unidos denomina encuentros en su frontera con personas que intentan cruzar o solicitar refugio, que osciló más o menos en 2.4 millones de encuentros. Muchos de ellos efectivamente tuvieron alguna oportunidad de estancia breve o de solicitar su proceso de asilo, pero la mayoría o es regresado a México o es repatriado. Entonces, esos números, Javier, es muy probable que se repitan en este año y en estos meses, me refiero a julio y agosto y seguramente septiembre, son meses pico que pues ya se están retratando en Juárez, pero también en el trayecto. Las autoridades de Panamá han reportado que este año tienen también el récord de todos los tiempos de personas haciendo esa peligrosísima travesía por el Darién. Entonces, Javier, para reducirlo a pocas palabras, Sí. la crisis humanitaria en los países de origen y la necesidad de las personas de encontrar alternativas persiste de manera muy grave y eso se traduce en un perfil de refugio, de solicitante de refugio de las personas en movimiento y eso se traduce pues en este escenario de crisis humanitaria en Juárez, que es importante, pero seguramente no será probablemente, y así lo deseo, no será el pico, probablemente tengamos más
más personas, pero debemos tener atención a esas personas. Y ahí es donde estamos fallando gravemente. Ahí no tenemos un apoyo institucional adecuado. Por ejemplo, cuando México acepta que el gobierno de Estados Unidos retorne a nacionales de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, a la frontera mexicana, pues el implícito es de que tengamos capacidad para atenderles en términos de lo básico de su estancia en la región y de su reproducción económica. Eso no lo estamos haciendo. Y el resultado son estos escenarios dolorosísimos de personas en la calle, en el sentido más literal de la palabra, incluyendo niños y mujeres, Javier. Y ese cuadro es el que estamos pues favoreciendo en la medida de que no tenemos una estrategia clara, conjunta y sobre todo de respeto de derechos humanos que nominalmente estamos obligados a hacer, pero que realmente el Estado no está invirtiendo en esa atención, Javier, como estamos viendo ahorita en Juárez. Oye, Tonatiuh, doctor, a ver, te planteo, ¿qué te dice que sean 1,000? ¿Qué te dice que sean la mayoría hombres? ¿Y qué te dice que sean de nacionalidades diversas? Y te diría, ya no las que son regularmente, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Y qué te dice también que, como desde hace tiempo nos vienes diciendo, que ha crecido la migración mexicana en los últimos meses? La palabra probablemente más adecuada es referirnos a una crisis entre crisis. Todavía estamos pagando los efectos del COVID. ¿Sí? Estamos pagando los efectos del COVID en la economía, en los ingresos, en la reproducción de familias, y estamos pagando los efectos del COVID en hacer una especie de remolino que hizo lo grave, por ejemplo, en Venezuela, lo hizo muchísimo más grave. Sí. Lo grave en Nicaragua lo hizo muchísimo más grave. Entonces, ese remolino de deterioros, de crisis entre crisis, es la que estamos viendo ahora retratada. Y agrego, Javier, que nos toca también todavía ese efecto en México. Hay un dato que vale la pena subrayar, y es que México ya es un tercio, casi un tercio del total del flujo. No lo éramos. Somos ahora un tercio del total que está arribando con toda esta mezcla de nacionalidades. Pero la parte más grave es que alrededor del 40% de esa población mexicana llegó en familia a la frontera. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir? Que nuestra crisis en ciertas regiones, yo creo que en muchos lugares de manera amplia, pero en ciertas de manera muy intensa, está generando desplazamientos internos graves que terminan como migrantes y de perfil de refugio intentando cruzar Estados Unidos. El dato es muy impactante. Por ejemplo, en el mes de marzo del 22, febrero del 22, eran más o menos 2,000 personas las que llegaban a la frontera de Estados Unidos en grupo familiar mexicanas. Sí. En julio del 23 son casi 22,000. ¡Qué cosa! ¡Qué bárbaro! ¿Qué Oye. quiere decir? Ha crecido de una manera impresionante y es el perfil más dramático de todas. No es el de los jóvenes en la dinámica de la búsqueda de empleo. Sí. No es este perfil que era el anterior al año 17 y previos. Ese perfil dominaba. Ahora, cuando se trata de familias en estas condiciones, y que también está en otras nacionalidades, pero en el caso mexicano ha sido un crecimiento increíble, pues nos describe la gravedad de lo que estamos viviendo en las regiones de México, los desplazamientos y la necesidad de la gente de buscar también alternativas de vida en el sentido literal. Y no es que no hayan tenido un lugar donde vivir, no es que no hayan tenido una economía, no es que no hayan tenido una comunidad, simplemente que ya no la tuvieron. Ya ahí hay un desplazamiento al que no le hemos puesto atención y que según estos datos
que me parece que son irrefutables, la situación es mucho, mucho más grave en este 23 y en el cierre del 22. Entonces está empeorando el panorama en México que se expresa en la movilización de familias a la frontera con Estados Unidos. Y ahí plantearía el tema fundamentalmente del 2000 a 23,000 en un año, fundamentalmente está en el tema de la seguridad, supongo. Sí, Javier, es un hecho de que el desplazamiento interno en regiones como de Guerrero, ¿Sí? de Michoacán, de Zacatecas, partes de Guanajuato, en el sur, más al sur también en Chiapas, Oaxaca, Ajá. está provocando una movilización obligada de las personas. Sí. Y esa movilización, si la leemos en función del grupo que logra llegar a la frontera, porque hay otro grupo que se mueve a otras ciudades, en otros puntos del país, el grupo que logra llegar a la frontera, pues ya son números muy graves. No los teníamos, no los conocíamos Sí. en México de ese perfil, de ese tamaño. A ver, para cerrar, esta ayuda que pide el presidente municipal de Ciudad Juárez, estos 1,000 personas que acaban de llegar, verlos otra vez en las calles, que no son muchos de ellos, la gran mayoría no son mexicanos, que son puros hombres, ¿esa qué lectura le das, Tonatiuh? Forma parte de este flujo que acabamos de describir, Javier, pero creo que hay manera de atención y voy a decirlo de manera también extrema Sí. y espero que clara. Mucho ayudaría el gobierno de Ciudad Juárez no hostigando a las personas. Ajá. Recordarás que el crimen ocurrido en la estación migratoria en Juárez fue asociado a esta agresividad velada o explícita a detenciones en las que participan las policías municipales, especialmente de Juárez, a actitudes xenófobas una parte de la élite política en Juárez, lamentablemente, lo digo con pena, de que tengamos esas actitudes. Y me temo que la falta de coordinación para la atención puede también estar conectada con esta posición de rechazo, de ya no queremos atender a esta población y que mejor lo haga el gobierno federal, que lo debe hacer, o que mejor lo haga el Estado, que también debiera intervenir. Entonces puede ser que el problema sea más por actitudes que por incapacidad de organización y de proveer condiciones por lo menos básicas. Creo que sí habría manera de cubrir lo elemental, pero reitero, mucho ayudaría no tener policías municipales agrediendo, hostigando o incluso a veces extorsionando a las personas, lo cual ocurre. Y eso debemos, pues no solo señalarlo, sino debemos impedir que ocurran Claro. estos escenarios. Doctor Tonatiuh Guillén, como siempre, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, Tonatiuh. Un gran gusto saludarte, Javier. Gracias nuevamente. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.